Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, como todos los martes, de los consejos de Manolo, que nos congrega a la mesa familiar, a la mesa de los amigos, a toda la familia, como para hablar de los temas que nos preocupan, de los temas que hablamos diariamente, ¿no es cierto?, de la salud, de la enfermedad, pero mucho de la prevención. Y hoy con un tema muy especial. Yo les quiero comentar que preparar este programa y hablar y hacer este programa no resulta nada fácil. No me refiero al programa en general, sino al tema que vamos a tocar hoy. Porque vamos a, lamentablemente, tener que mencionar muchas veces esa palabra que no nos gusta, ¿no?, que es la muerte. Pero ustedes han pedido que hablemos de este tema, entonces respondiendo a como hacemos siempre desde la producción y nuestro equipo de trabajo, tratamos de complacer sobre los temas que a ustedes les incumben y que les interesan. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque vamos a hablar de una patología, de un estado que se llama el síndrome de la muerte súbita del lactante. Algunos la conocen como la muerte blanca. Y bueno, hay que buscar las palabras, hay que buscar las formas, porque es algo que le puede pasar a cualquiera, es algo que le ha pasado a mucha gente. Entonces, con mucho cuidado, tratando de encontrar las palabras adecuadas, el modo adecuado, vamos a tratar de desarrollar el tema, porque implica a un grupo de riesgo, un grupo etario, ¿no es cierto?, que es desde el que el bebé nace y hasta el primer año de vida. Entonces, hoy el tema es muerte súbita del lactante o muerte blanca. Por supuesto que nos podemos comunicar como siempre vía mensaje de texto al 3764 75 98 45 o si no, también a través de nuestra página de Facebook, Los Consejos de Manolo, que bueno, saben que está disponible y también nos podemos comunicar por allí. Entonces vamos a empezar por definir qué es la muerte súbita del lactante. La muerte súbita tiene una definición muy clara y que no admite otras consideraciones. Es el diagnóstico de muerte que se realiza en un bebé de menos de un año y que no puede ser explicada luego de una investigación minuciosa y muy clara, ¿no? Entonces, es una muerte inesperada, es una muerte súbita, que no estaba prevista. Tiene que reunir tres características. Primero, no encontramos ninguna enfermedad previa. Esa es una condición indispensable. O sea, era un bebé que estaba sano al momento de ocurrir el suceso. O sea, si un chico que tiene, por ejemplo, una enfermedad cardíaca o una enfermedad pulmonar y que sabemos que está dentro de las posibilidades que algún día le ocurra esto, eso no es una muerte súbita. La muerte súbita es la que ocurre en un bebé que está sano, que la mamá lo puso en la cunita, en el bebecit, en el lecho y al otro día lo encuentra sin vida. O sea, no tiene que haber una enfermedad. Esa es la primera condición. La segunda condición es que no hay ningún factor en el medio ambiente donde se desarrolla el suceso que haya provocado esta situación. O sea, no hay monóxido de carbono, no hay gas, no hay fuego, no hay intoxicación, no hay medicamentos de por medio. O sea, uno no puede encontrar la causa. O sea, no encontramos la causa como enfermedad del bebé y tampoco encontramos un factor externo. Por ejemplo, si se produjo un escape de gas y el bebé se asfixió, bueno, eso ya no es una muerte súbita. Estamos hablando de un bebé sano, ¿no? Y en tercer lugar, esto que se confirma, digamos, esta circunstancia de que el bebé era totalmente sano, porque en la autopsia uno no encuentra nada normal. O sea, no es que se aspiró un vómito, no es que se atragantó con algo. O sea, tiene que quedar bien en claro que la muerte súbita del lactante debe ser en un bebé que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida,
que estaba totalmente sano durante el día, que en el escenario, en la pieza, en la habitación o donde se provocó el hecho, no hay ninguna causa que lo justifique, y si ese bebé va a ser estudiado, investigado en una autopsia, se encuentra que estaba totalmente normal y no se encuentra la causa del fallecimiento. Esa es la definición de muerte súbita. Quiere decir que no existe una manera de predecir qué bebé va a sufrir una muerte súbita. La incidencia es la siguiente. Cuando yo hablo de incidencia y de estadística, recuerden lo que le digo siempre. Ocurre en 1 o 2 de cada 1000 chicos nacidos vivos. O sea, uno dice la incidencia es baja, 1 o 2 de cada 1000, pero tomen en cuenta que, por ejemplo, en un hospital como el hospital de la ciudad de Posadas, nacen 5.000, 6.000 bebés por año, entonces ocurre. Y al que le toca, como yo siempre digo, le vale el 100%. O sea que por más que sea una estadística baja, hay que tenerla en cuenta. Pero tiene que reunir esas condiciones que hablamos. Ocurre habitualmente entre los 30 días y el año, o es más frecuente, ¿no? Un 90% ocurre en los primeros 6 meses, un 90%. Obviamente queda un 10% para aquel que, para el resto del grupo, o sea, el que va de 6 meses a 12 meses. Pero haciendo un resumen de todo, la edad en donde más se encontró la causa, donde más se produjo este hecho, es entre los 2 y los 4 meses. De todas maneras, le vuelvo a reiterar, no existe forma de predecir, no podemos saber qué bebé va a tener o va a sufrir una muerte súbita. Lo que sí podemos hacer es saber que existen factores predisponentes, como por ejemplo que es mucho más frecuente en los varones que en las niñas, y que hay otros factores que van a jugar. Nosotros acá tenemos que hablar de factores que pueden ocasionar este hecho, ¿no? No hay una causa, no hay una incidencia, no hay algo que determine, pero sí hay factores que pueden ayudar a que se provoque o se produzca una muerte súbita. Por ejemplo, si tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar de los embarazos que no fueron bien controlados. O sea, por ejemplo, un embarazo que no fue bien controlado, que no hizo todos los controles necesarios, mensuales, bimensuales, trimestrales, como le va marcando los tetra, entonces es probablemente un factor de riesgo. O sea, es un factor, ojo, no quiere decir que cuando el embarazo sea mal controlado el bebé va a tener una muerte súbita, de ninguna manera, eso no es así. Lo que sí les quiero decir es que hablamos de factores que favorecen la aparición, así como el clima estacional favorece la aparición del asma, acá un embarazo que no está bien controlado puede llegar a ser un causal de muerte súbita. Las mamás embarazadas jóvenes, o sea, el embarazo en la adolescencia, aquellas que, sobre todo las que tienen menos de 20 años, sea buscado o no buscado el embarazo, ¿no? Pero entonces lo que podemos definir es que el embarazo del adolescente es un factor de riesgo. El consumo de alcohol, alcohol durante el embarazo es algo que a nosotros también sabemos que predispone a la aparición de la muerte súbita. El consumo del tabaco, del cigarrillo, sea el consumo durante el embarazo o sea el consumo durante la lactancia. O sea, si la mamá fuma durante el embarazo, aunque sea un cigarrillo por día, o si fuma, cosa que no debiera hacerlo, durante la lactancia, o sea, mientras da de mamar a su bebé, obviamente que estamos hablando de factores que predisponen. Entonces uno va juntando el embarazo mal controlado, una mamá joven que por ahí no está preparada para ese embarazo, el consumo de alcohol, el consumo del cigarrillo, ni hablemos del consumo de drogas y estupefacientes, que eso sí
que es dramático, ¿no es cierto? Todas son causales o que son factores que nosotros llamamos predisponentes, que van a ir llevando a la posibilidad de que vaya apareciendo este cuadro. Lo mismo es la alimentación, ¿no es cierto? Una alimentación inadecuada, o sea, si la mamá no tiene una alimentación adecuada con proteínas, hidratos de carbono, con todos los elementos, o que hace dieta durante el embarazo, obviamente va a generar otro factor de riesgo. Entonces, son todos factores que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. Les digo también el sobrepeso, el exceso de peso, o sea, por eso los obstetras recomiendan tanto a la mamá que se cuide con el peso, que no aumente tanto de peso. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, cuando nacen bebés prematuros. Cuando hay bebés prematuros o bebés de bajo peso, los que se llaman aquellos bebés que tienen un retardo en el crecimiento intrauterino, o sea, esos bebés que uno espera que nazcan con 3 kilos y nacen con 2 kilos 500, 2 kilos 400, también es probable que sea un factor que lo condicione. Y por último, como para ya una vez que el bebé nació, lo que debemos tener en cuenta es también la temperatura del bebé. O sea, el exceso de abrigo de un bebé, una habitación muy calefaccionada o el exceso de la temperatura ambiente hacen que el bebé tenga una tendencia a dormir más tiempo y eso también puede ser un condicionante de la aparición de este cuadro. Entonces, si repasamos rápidamente, hablamos de un embarazo que no fue bien controlado, de una mamá que fumó durante el embarazo, que tomó alcohol o que consumió drogas, una mamá que hizo dieta o al contrario, una mamá que se comió todo y no controló su peso. Se generó un bebé de bajo peso o con un retardo del crecimiento intrauterino y el sobrecalentamiento del bebé. O sea, todos esos factores obviamente que van a incidir para que aumente el riesgo. O sea, nosotros no estamos diciendo que estas son las causas que van a generar la muerte súbita. Aumentan el riesgo. Quiere decir que si trabajamos sobre prevenir estas cosas, estamos trabajando sobre la no aparición de la muerte súbita. Bueno, esto es un poco para ir introduciéndonos en el tema. Ya sabemos de qué se trata, sabemos en qué consiste, sabemos cuáles son los factores predisponentes, así que en los próximos bloques vamos a reforzar estos conceptos y por supuesto en el último bloque vamos a hablar más específicamente de lo que es la prevención, o sea, qué podemos hacer para que nuestros bebés no tengan este desenlace. Ya volvemos. Bueno, estamos hablando de muerte súbita del lactante, también conocida como la muerte blanca. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque ocurre así, en una forma inesperada, sin ningún tipo de sufrimiento. La mamá va y pone al bebé en su cunita, en su Moisés o en la cama, y lamentablemente a las pocas horas, cuando va a despertarlo o cuando trata de despertarlo, el bebé está sin vida. Y habíamos dicho que debía reunir esos requisitos entonces. No tiene que estar enfermo, no debe haber ningún factor externo que condicione el fallecimiento del bebé y la autopsia tiene que ser normal, o sea, no demostrar ninguna enfermedad. Por eso les decía, cuando ya hay un bebé enfermo y que sabemos que puede tener ese desenlace, no entra dentro de lo que se conoce como esta enfermedad, ¿no? La gente que más ha estudiado esto, porque va aumentando la incidencia, son los españoles. Entonces, me pareció muy interesante. Fíjense hasta qué punto hay gente que se está dedicando a este tema, que la Escuela de Valencia, la Universidad de Valencia y el Hospital Académico de Valencia en España han implementado un programa que incluso un departamento que se encarga específicamente de esto, que está estudiando el porqué de la muerte súbita,
el porqué de las recomendaciones, y como no hay manera de prevenirla, de saber qué bebé la va a padecer, se trabaja mucho sobre la prevención, o sea, sobre recomendaciones de cosas que podemos hacer y cosas que no debemos hacer. Bien, estamos hablando de muerte súbita del lactante, o la muerte blanca, como también se la conoce, y bueno, hay algunas inquietudes que vamos a empezar a responder, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, si un chico que tiene una cardiopatía, o sea, una enfermedad cardíaca, puede tener esta enfermedad. En realidad, estaríamos entrando en otro terreno, ¿no? Cuando un chico tiene una enfermedad cardíaca, pulmonar o la enfermedad que sea, si la causa de muerte arranca de esa enfermedad, ya no es una muerte súbita, del lactante. O sea, uno dice muerte súbita es algo que es inesperado, brusco, ¿no es cierto? Algo que nosotros no esperábamos. Entonces, un bebé sano de menos de un año, que estaba bien, que tomaba el pecho, que estaba sano, que no fue al médico, que en el último control estuvo perfectamente bien, lamentablemente le ocurre esto. Tiene que darse esa condición. Tiene que darse la condición, insisto, de que esté sano, de que no haya un factor externo que haya actuado, y que habitualmente son chicos que van a una autopsia porque es una muerte que ocurre en la casa, una muerte dudosa. Entonces en la autopsia los patólogos no encuentran absolutamente ninguna causa. Si fue por como yo les decía, se aspiró un vómito, si tenía una cardiopatía y eso le llevó a ese desenlace, si tuvo un traumatismo de cráneo y a la noche ocurrió, eso no es una muerte súbita. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, vamos a dedicar esta parte del programa, la última que nos quedan unos minutitos, para hablar de lo único que podemos hacer, ¿no? De lo único que podemos hacer es dar algunas recomendaciones sobre la prevención. No existen consejos ni recomendaciones que garanticen que un bebé no vaya a tener una muerte súbita. No existe la forma. Uno puede controlar a un bebé en el consultorio, pesarlo, medirlo, decirle que está todo bien, y esa noche puede ocurrir un desenlace. No es para que se alarmen, no es para que empecemos a correr todos, pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer que van a minimizar el riesgo. Lamentablemente al que le va a ocurrir, probablemente le ocurra, pero hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que nosotros podemos recomendar para que esto no ocurra. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para disminuir el riesgo de la ocurrencia de este problema? En primer lugar, el hacernos la idea de que el bebé tiene que dormir boca arriba. Nosotros, los pediatras, hace 15, 20 años, poníamos a dormir a todos los bebés boca abajo. ¿Para qué? Para que cuando vomitaran no se aspiraran con el vómito. Hoy está demostrado que la mejor posición para evitar este proceso es justamente que el bebé duerma boca arriba y con los orificios nasales y con la boca bien liberados. La ropa de cama tiene que ser mínima, o sea, el bebé no tiene que estar envuelto como se hacía antes, con un montón de frazadas y mantas, no, directamente lo indispensable, y por supuesto que nada de envolverlo, hay que tratar de que el bebé tenga movilidad. El colchón tiene que ser un colchón fino, no esos colchones que se hundan, un colchón fino, con ropa de cama mínima. El colchón es preferible que sea más bien duro, y no usar almohadas, o en caso de usarlas que sean muy finitas. O sea, es preferible que el bebé duerma en posición totalmente horizontal. Por supuesto que no lo vamos a acostar así inmediatamente después de tomar el pecho o de tomar una mamadera. Nos vamos a tomar el tiempo hasta que el bebé haga su provechito y después lo acostamos. Pero el colchón es, recuerden, duro, es fino y preferentemente sin almohadas, con poca ropa de cama. Y una cosa que es muy importante, y que es lo siguiente: el bebé tiene que estar con las manos afuera, con los brazos afuera. O sea, si uno le pone una manta, abríguenlo bien abajo, le ponen una manta, pero la manta debe cubrir
hasta el hombro, los brazos y las manos del bebé tienen que quedar afuera para que tenga movilidad tranquilamente y no que quede aprisionado allí abajo, ¿no? Automáticamente el bebé tira la carita hacia un costado, la cabeza hacia un costado, así que no se preocupen, si el bebé vomita, seguramente lo va a hacer hacia un costado. El rostro tiene que estar bien descubierto y no tiene que haber en su ambiente, en su microambiente, que es por ejemplo un Moisés, una cuna o una cama, no tiene que haber ningún objeto, ningún juguete, no tienen que haber peluches. Estamos hablando, háganse la idea de que estamos viendo al bebé adentro de un corralito donde está durmiendo, adentro de un Moisés, de una cunita o de su cama que tiene barrotes. Bueno, a todas esas recomendaciones que le hicimos hoy, agréguenle que no haya ningún peluche dentro de la cuna, que no haya juguetes, que no haya almohadones. Los pies preferentemente tienen que estar tocando el extremo de la cuna. Se dice que si la planta de los pies del bebé estriba contra el respaldo de la cuna, entonces contra la baranda de la cuna, lo que hace es lo estimula para que cada tanto el bebé se dé vuelta y tenga algún estímulo respiratorio. No se debe compartir la cama con el bebé. Esto es fundamental, lo que conocemos con el nombre de colecho. O sea, el colecho es cuando la mamá duerme con su bebé o el bebé recién nacido duerme en el medio de los padres. O sea, lo que hay que hacer es darle el pecho, hacerle eruptar bien, tomarse 10 o 15 minutos para que baje bien la leche y luego acostarlo en su cunita. El colecho, o sea, el que duerman la mamá con su bebé o el bebé en el medio de los padres, aumenta también, aunque no lo crean, aumenta la prevalencia de la muerte súbita. No se debe compartir entonces la cama con el bebé, sí se debe compartir la habitación. Por supuesto, por lo menos lo recomendable son los primeros 2 o 3 meses. Entonces, después de los 2 o 3 meses, ya cuando el bebé está más madurito, ya respira bien, ya se sabe defender mejor, entonces ahí sí podemos pasarlo a otra habitación, ¿no? Pero mientras tanto es preferible que duerma en su cuna, pero dentro de la habitación de los padres. Obviamente que esta habitación tiene que estar muy bien ventilada. Yo siempre les digo, ya sea que esté refrigerada por un aire acondicionado o ya sea que esté calefaccionada por un calefactor, por una estufa, siempre tiene que haber algo de ventilación, tiene que estar bien ventilada la habitación. No deben haber esencias, no deben haber olores, sahumerios, no deben haber flores en la habitación del bebé. Yo siempre les digo, y esto va un poco para los regalos y las visitas que se hacen en las clínicas, en los hospitales, y que lo primero que se hace es, se va con un ramo de flores para la mamá. La presencia de las flores en la habitación, digamos, tiene todos factores en contra para el bebé. Primero, hacen que esas flores o esas plantas que se llevan consumen el oxígeno de la habitación. Entonces dejan al bebé, no a un adulto ni a la mamá que ya tuvo su bebé, pero al bebé le quitan bastante cantidad de oxígeno. Entonces es recomendable que en lo posible en la habitación del bebé no haya plantas ni haya flores, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, si nosotros hacemos un breve repaso de esto, si ponemos al bebé a dormir boca arriba en un colchón duro y fino, si lo ponemos lejos de flores, lejos de plantas, si tratamos de no usar almohada o en su defecto usar una almohada fina, si tratamos de que el bebé no duerma con los padres, ni en el medio ni al costado, el bebé tiene que alimentarse e ir a su cuna. Sí dormir en la habitación 2 o 3 meses y luego pasar a su habitación. Y por supuesto sacar todo elemento extraño dentro de la cuna. Nada de peluches, nada de juguetes, nada de almohadones, nada de mantas muy gruesas. Entonces de esa manera vamos a lograr que disminuyan los factores. Entonces por un lado teníamos los factores que favorecían la aparición de la muerte súbita
y acá tenemos los factores que disminuyen el riesgo de muerte súbita. Está en nosotros el balancear a los mismos. Estamos hablando de las futuras mamás, de las que fueron mamás en este momento, de las que van a cuidar un bebé durante el primer año, cosa de que de esa manera nosotros podamos disminuir dentro de lo posible esto que, si bien parece muy poco casual que ocurra, ocurre. Y al que le ocurre, como yo siempre digo, le toca el 100%. Bueno, yo no quería, espero que hayan podido interpretar la esencia de este programa, que les aclaro que es muy difícil de hacerlo por los términos, por el tema que estamos tocando. Y yo quiero dejarles, antes de terminar, no una reflexión, sino esta frase que ustedes van a ver aquí en pantalla, y que esto fue escrito por dos papás, o sea, una mamá y un papá, que lamentablemente tuvieron que sufrir o padecer el episodio del fallecimiento de su bebé. O sea, yo creo que esto resume un poco el pensamiento, el programa de hoy, y yo creo que si nosotros logramos rescatar esta última parte, vamos a estar muy tranquilos y vamos a actuar como corresponde. Esto lo escribieron, insisto, dos papás. Y dice lo siguiente: cada vez que me lleves a dormir, acuéstame boca arriba. Es mejor para mí. Me gusta jugar boca abajo. ¿Pero cuándo? Cuando estoy despierto. Almohadones, juguetes, peluches en mi cuna no son buenos amigos. Nunca cubras mi rostro con ropas de abrigo. Me encanta respirar el aire puro. No fumes cerca. Me hace mucho daño el humo. Estas simples reglas son fáciles de recordar. Ayúdame a crecer sano para poderme desarrollar. Si cuidas bebé, recuerda estos consejos. El riesgo de muerte súbita, eliminémoslo todos juntos. Esta última reflexión yo creo que resume un poco la esencia del programa de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. No le tengan miedo, sí hagamos todo lo posible para tratar de prevenir y poder irnos como siempre con esta imagen, con el niño que todos queremos, al quien podemos ver crecer sano, alegre y que podemos compartir con nosotros durante prácticamente toda la vida. Bueno, les agradezco como siempre por la tolerancia, por la paciencia, y espero que hayan podido interpretar el programa de hoy. Lo vamos a poder ver de nuevo el sábado a las 13 horas y seguramente nos veremos de nuevo el martes próximo con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros niños. Muchas gracias y hasta la semana que viene.